Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les proteja. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, el lunes 15 de abril del 2024. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso ustedes y yo vamos a abrir nuestros corazones para recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no contentarnos solamente con escucharla, sino ponerla por obra, como nos dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 22 al 29. Aquí vemos a Jesús en Cafarnaún, pero hay un grupo de gente que lo sigue a Jesús y lo encuentra y están un poco confundidos, y Jesús les habla y les hace dar cuenta,
les hace ver que deben ellos y nosotros también, ustedes y yo, de buscar a Jesús, no por algo pasajero, por algo material en busca de un milagro, sino porque Él es, como dice en Juan 6:51, Él es el pan vivo bajado del cielo. El pan que Jesús nos va a dar es su carne, su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía. Dice, al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en ella, en la barca, con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Entonces aquí las personas habían visto como los discípulos del Señor se habían ido solos en la barca al otro lado. Mientras tanto que Jesús no había subido a la barca, Jesús no se fue con ellos. Pero llegan unas barcas de Tiberíades, ellos se suben en esas barcas para ir en busca de Jesús. Y cuando llegan a donde estaba Jesús y lo encuentran, ellos le hacen una pregunta muy interesante. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Entonces ellos le llegan, ¿cómo has llegado, Señor? ¿Cuándo has llegado? Pero ellos están obviamente pensando, están enfocados en el milagro que Jesús les había dado de comer. Están buscando algo material. Mientras que Jesús quiere darles algo mucho más que un pan material. Por eso ustedes y yo debemos de confiar siempre en Dios. Efesios 3:20 nos dice que Dios siempre tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Por eso cuando vamos a pedirle al Señor es importante que le pidamos al Espíritu Santo que guía a la iglesia y nos guía a nosotros, que nos ayude. A Romanos 8:26 nos dice que nosotros no sabemos qué pedir, que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos ayuda a pedir con gemidos inefables, porque ustedes y yo no sabemos qué pedir o cómo pedir. Jesús les respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os saciado. Entonces Jesús les echa en cara. Ustedes no me buscan porque Jesús es el Hijo de Dios y por los signos que Él hacía. Los signos en el Evangelio según San Juan significa las manifestaciones de Jesús. Como por ejemplo podemos ver el signo la manifestación que Él hizo allá en Hechos 2:11 en las bodas de Caná, por ejemplo, y varios signos que Jesús hace para que la gente crea. La palabra signos en el Evangelio según San Juan es las manifestaciones que Jesús hace para que la gente vea y crea. Mientras que la palabra signos en los Evangelios sinópticos es los fariseos, los letrados, los sacerdotes del Antiguo Testamento que le preguntan a Jesús pidiéndole signos, como pidiéndole pruebas, queriendo tentar al Señor, pidiéndole pruebas. Entonces dice Jesús, ustedes me buscan por el pan que comieron, mas no me buscan por los signos, por lo que Jesús puede hacer por ellos. Y muchas veces nos pasa a ustedes y a mí lo mismo. Al Señor le buscamos siempre cuando alguien está enfermo, cuando está en la cárcel, cuando está a punto de morir o cuando ya ha muerto. Nos reunimos, rezamos en familia. Excelente. Y luego pasa un par de días, nos hemos olvidado, todo sigue igual. Pero Jesús
no quiere eso. Jesús quiere que le busquemos y le busquemos de sincero corazón, que lo busquemos a nuestro Señor Jesucristo, que lo amemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra imaginación, con todas nuestras fuerzas. Y les dice Jesús: obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces dice el Señor Jesús: obren por el alimento que les va a dar el Hijo del Hombre, que es su cuerpo y su sangre. Podemos ver, y vamos a ver, de hecho, en el transcurso de esta semana, vamos a ver cuando Jesús, allá en San Juan 6, del versículo 51 al 58, Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan que yo les voy a dar es mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también quien me coma vivirá por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces nos está invitando a nosotros a buscar de ese alimento que nos puede dar Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces ustedes y yo, para estar en una unión común con el Señor, tenemos que comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Juan 6:56 dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí podemos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Entonces, buena pregunta, muy bonita pregunta. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Recuerden que están las obras del mundo y las obras de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Santiago 4:4 nos dice: adúlteros, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces ellos le dicen: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. La obra de Dios es que creáis en Él, en quien Él ha enviado. Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Entonces, la obra de Dios es que ustedes y yo creamos en Jesucristo. Ahora, muchos pueden decir: yo sí creo en Jesucristo, especialmente nuestros hermanitos separados, los que se han separado de la única iglesia que Jesucristo fundó, pueden decir ellos: yo sí creo en Jesús y soy salvo. Cree en Jesús, acéptalo en tu corazón y estás salvo. Así de fácil. No es así de fácil, mis amados hermanos y hermanas. Nuestra fe en Jesucristo ha de ir siempre seguida por obras bellas. Efesios 2:10 nos dice que Dios dejó las buenas obras para que las pusiéramos en práctica. Y muchos hermanitos separados se confunden. La carta a los romanos, especialmente la carta a los Gálatas, cuando habla de las que somos, por ejemplo, Gálatas 2:16, dice que somos justificados por la fe, no las obras de la ley. Está hablando de las obras de la ley del Antiguo Testamento. Y somos justificados por la fe en Jesucristo. Pero esa fe ha de ir seguida por obras. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, les voy a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a ver si el Señor, cuando nos juzgue, nos va a juzgar solamente porque creímos en Jesús, creo en Jesús y acepto en mi corazón. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver el versículo 12.
Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Entonces el Señor nos va a venir a juzgar a cada uno de nosotros y nos va a pagar ¿según qué? Según el trabajo que nosotros hayamos hecho. Por eso San Lucas 6:46 nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino el quien haga la voluntad de mi Padre. Si ven que tenemos que hacer, por eso el apóstol Santiago capítulo 2, allí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26, nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces esa falsa creencia de la sola fides de los protestantes se va totalmente al piso cuando piensan que tenemos que creer pero no obedecer o no obrar. Es totalmente falso. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 5, dice: por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. ¿Se dan cuenta que la fe tiene que ir seguida por la obediencia? No solamente decir yo creo en Jesús y soy salvo. Eso es totalmente erróneo y eso no existe en la Biblia, de que uno tiene que creer pero no tiene que obrar o hacer buenas obras. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 6. Quien dará a cada cual según sus obras. Dios va a dar a cada cual según las obras que hemos hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces no es como dicen los hermanos protestantes, que la fe no importa, que las obras no importan, que solamente declara, acepta en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo, aleluya. Eso es falso, mis amados hermanos. La fe ha de ir acompañada por obras. Por eso cuando el Señor nos juzgue, cuando sea el juicio final, el Señor no nos va a juzgar según cuánto hemos creído, sino cuánto hemos hecho. Por ejemplo, Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46 nos habla acerca de las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer; tuve desnudo, me vestiste; estuve forastero, me recibiste en tu casa. Entonces ven que la fe ha de ir seguida por las obras. Por eso en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16 dice: hermanos, si alguno de ustedes tiene hambre o está desnudo y le dicen vayan, caliéntense y coman, y no le dan lo necesario, ¿cómo puede su fe ser verdadera? La fe sin obras es muerta. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 nos dice que tenemos que amarnos de corazón, no solamente de labios y de oídos. Primera de Juan 3:17 nos dice que si alguno posee bienes de la tierra y ve a un hermano pasar necesidad y no le ayuda, el amor de Dios no permanece en él. Se dan cuenta como todos estos textos bíblicos que les estoy dando nos muestra que nuestra fe tiene que ir seguido por las obras. Por eso el castigo de Dios nos dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 5 al 10, nos dice que el castigo de Dios viene para los que no obedecen al evangelio de Dios. Por eso la fe ha de ir seguida por las obras. Y vamos a leerlo. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leerlo desde el versículo 5 en adelante. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Porque es propio que la justicia de Dios, el pagar
con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados con el descanso, tanto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si ven que el castigo de Dios viene para quienes no obedecen al Evangelio de Dios, a los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, el apóstol San Pablo nos está diciendo que el juicio de Dios viene para los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes y yo, mis hermanos y hermanas, tenemos que siempre obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que cree en Jesús y será salvo, como muchos dicen. La fe ha de venir seguida siempre de la obediencia. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 15. Y su cariño por nosotros ha crecido al recordar la obediencia de todos vosotros y cómo le acogisteis con piadosa reverencia. Entonces, si ven como la obediencia, la fe ha de ir seguida por la obediencia. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo del 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajando con sumo cuidado por vuestra salvación. Entonces tenemos que seguir trabajando por nuestra salvación. La salvación es de perseverancia. No es que hoy acepto a Jesús y ya soy salvo. Tengo que seguir trabajando. Por eso dicen en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice San Pablo, y no es que ya llegado a la meta, sino sigo golpeando a mi cuerpo, no sea que predicando a los demás yo resulte descalificado. Entonces no es como dicen los protestantes, acepta a Jesús y será salvo. No, por eso Filipenses 2:12 nos dice que tenemos que seguir procurando nuestra salvación con temor y con temblor. Mateo 24:13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Por eso tenemos que perseverar hasta el final. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice San Pablo: no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo revelará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado,
sigamos en la misma dirección. Entonces aquí San Pablo es claro cuando nos dice que así hemos llegado hasta un cierto punto, sigamos en la misma dirección. Entonces nunca podemos decir nosotros, yo ya he estudiado he estudiado la Sagrada Escritura, he estudiado la vida de los santos, he estudiado los dogmas de la iglesia y no necesito estudiar más nada. ¿Saben qué? Hay un santo que dice, si tú estudias a Dios y estás estudiando el conocimiento de Dios y crees haberlo encontrado, entonces no es Dios a quien has escuchado, a quien has estudiado, porque el conocimiento de Dios es bien profundo y no podemos nunca nosotros pensar que ya hemos llegado a la meta. No podemos nunca nosotros pensar de esa manera, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que Jesús nos quiere decir a ustedes y a mí, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso es importantísimo de seguir luchando hacia la meta, de seguir avanzando hacia el camino a donde Cristo nos llama. Tenemos que ser perseverantes. Por ejemplo, Lucas 9:62 nos dice, también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Como decía San Pablo en Filipenses capítulo 3, del versículo 2 en adelante. No es que ya haya alcanzado. San Pablo tuvo el encuentro con el Señor, donde Cristo mismo le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allá en Hechos 9. Y Saulo, él tuvo ese encuentro con el Señor en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Los apóstoles le imponen la mano a San Pablo y San Pablo va a predicar. Y él ha aceptado a Jesús, está predicando, está haciendo la voluntad de Dios. Y él dice, no es que yo ya he alcanzado la meta, sino que sigo luchando para dejar lo que quedó atrás y seguir por lo que está adelante. Porque esa es la vida en Cristo, mis hermanos y hermanas, es perseverancia. No es que hoy hasta hoy he estudiado tanto de Dios y ya sé. Siempre tenemos que seguir perseverando. Recuerden, Mateo 24:13 nos dice que con su perseverancia alcanzaréis vuestra salvación o salvaréis vuestras almas. Entonces, amados hermanos y hermanas, es importante que le pidamos al Señor que nos dé ese don de perseverar cada día en su palabra. Y como dice Lucas 8:15, que con perseverancia demos ustedes y yo mucho fruto al alimentarnos de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por ustedes y les proteja siempre. Y vamos a terminar rezando la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo ante la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.